Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy María Trader y estoy súper feliz y contenta de tenerlos una vez más en mi canal. Así que les doy la bienvenida y les envío un fuerte abrazo. Espero que ustedes se encuentren súper bien en este maravilloso día. El video de hoy estará súper interesante ya que estaremos operando utilizando el análisis técnico con la ayuda del indicador MACD. Este indicador nos dirá qué volúmenes prevalecen en el mercado y los puntos de reversión del precio, y todo esto es muy importante y de gran ayuda al momento de hacer nuestros trades. Y sobre todo no se pierdan este video y mírenlo hasta el final. Y si todavía no han ingresado a mi grupo privado, les invito a que lo hagan ahora mismo, solamente ingresando y escribiéndome la palabra clave equipo en Telegram, ya que estoy compartiendo con ustedes señales de entradas y salidas. Es súper sencillo unirse a este grupo. Todos los enlaces están debajo de este video en la descripción, con el enlace a mi chat de Telegram personal, en donde estoy compartiendo con ustedes los comentarios de todas las personitas que ya están ganando gracias a estas señales. Amigos, y si ustedes ingresan a mi grupo privado, tienen automáticamente acceso a mi grupo personalizado de cómo obtener ganancias en el trading. Así que aprovechenlo al máximo. Ahora sí amigos, continuemos. Muy bien amigos, para conectar el indicador pulsamos este botón en la esquina inferior izquierda y seleccionamos en la lista el indicador MACD. Como pueden ver, dejamos todos los valores por defecto porque aquí no es necesario cambiar nada, pero sí haré un poco más grande el grosor del indicador central para que se vea mucho mejor. Y como podemos observar amigos, ha aparecido nuestro indicador en la parte inferior del gráfico y les recuerdo que este indicador consta de un histograma rojo y otro verde y dos medias deslizantes, una de color verde y otra roja. También quiero recordarles que la señal para abrir un trade es al momento cuando las medias se deslizan una por encima de la otra y comienzan a cruzarse de abajo hacia arriba nuestra segunda media deslizante de color roja y se forma un histograma verde. Esta situación nos indica que los volúmenes hacia arriba están aumentando y que el precio subirá próximamente. Y en tal situación, amigos, podríamos abrir un trade al alza. Asimismo, cuando la media deslizante de color verde comienza a cruzar desde arriba hacia abajo nuestra segunda media deslizante de color roja. Y en este caso también se está formando una media deslizante roja. Entonces, esta situación nos indica que el volumen bajista está aumentando y que próximamente el precio se moverá a la baja. Y por supuesto, como siempre les he dicho, no debemos olvidar que este indicador es una herramienta auxiliar de análisis técnico. Y esto significa que, en primer lugar, debemos prestar atención a los niveles de soporte y resistencia, así como a la situación general del mercado. Y solo entonces vamos a tomar en cuenta las recomendaciones de este indicador. También les informo y les advierto que este indicador también puede cometer errores en momentos, como por ejemplo durante un pullback o cuando el precio se mueve en una zona de corrección. En esos momentos, las recomendaciones de este indicador pueden desviarse de la situación general del mercado. Por lo tanto, es importante que comprendamos y distingamos bien esos momentos, ya que solo una combinación inteligente y competente de análisis técnico más los indicadores nos dará muy buenos resultados. Así que yo les recomiendo que miren este video hasta el final porque estoy segura que hoy nuestro trading será muy interesante y encontraremos diferentes situaciones y podrán ver cómo podemos trabajar con estas situaciones y les mostraré con algunos ejemplos. Ahora es momento de buscar una buena situación en el mercado para intentar ganar dinero. Así que amigos, busquemos nuestra primera situación. Muy bien amigos, como vemos aquí abajo tenemos un nivel de soporte y el precio ya ha comenzado a superar este nivel. Entonces aquí vamos a abrir un trade por un minuto a la baja, ya que vemos que el precio tiene un excelente potencial bajista y es muy probable que supere este nivel. Además, nuestro punto de entrada ha sido confirmado por el indicador. Y ahora mismo se está formando un histograma rojo, pero hay un cruce de las medias deslizantes. Por eso, como están viendo en el gráfico, se está formando un histograma de color verde. Por lo tanto, esta situación puede considerarse un error,
porque el indicador reacciona al movimiento y al retroceso del precio hacia arriba. Pero de acuerdo con la situación general del mercado, se puede observar que el potencial del precio sigue siendo principalmente a la baja. Y en este momento hay una corrección en nuestro nivel y como consecuencia hay una ruptura. Así que justo en este punto podemos ver que se está formando una clara y fuerte vela roja y está saliendo del nivel. En situaciones como esta, existe una alta probabilidad de que se supere este nivel. Así que amigos, como podemos ver, el precio siguió bajando y ha superado este nivel. Y todo esto nos ha dado beneficios. Y 1 minuto fue suficiente en esa situación. Además, amigos, el indicador nos ha recomendado un buen punto de entrada. Por lo tanto, esta situación funcionó muy bien. Así que amigos, hemos empezado muy bien. Continuemos y consideremos la siguiente situación del mercado. Aquí vemos un nivel de soporte, así que sugiero abrir un trade por 1 minuto a la baja, ya que vemos que el precio comienza a salir de nuestro nivel. Además, el precio tiene un excelente potencial a la baja y se está moviendo con bastante fuerza hacia abajo. Por lo tanto, este nivel se romperá. Y ahora se está formando un histograma de color rojo y hay un cruce de las medias deslizantes. Y para ser más precisa, esto significa que el precio bajará próximamente. Como vemos, esta situación es algo similar a nuestra situación anterior. Y creo que esta vez también 1 minuto será suficiente. Y tendremos tiempo para trabajar con este movimiento. Muy bien amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Ha ido muy bien amigos, porque como vemos el precio siguió bajando y este nivel se rompió y obtuvimos muy buenos beneficios. Además, se habrán dado cuenta que recientemente ha empezado a formarse un histograma de color verde en nuestro indicador. Esto se debe a que el precio entró en una zona de corrección. Por lo tanto, esta situación también puede considerarse un error, ya que podemos ver que el potencial general del precio también va a la baja. Y por supuesto, nos las arreglamos para llegar a un trade con un movimiento a la baja. Espero que las explicaciones sobre estas situaciones hayan quedado claras y puedan entenderlas. Ustedes aprendieron a identificar los errores del indicador. Ahora busquemos la siguiente situación del mercado. Aquí tenemos un nivel de soporte y podemos ver que el precio se ha acercado con fuerza a nuestro nivel y ya está empezando a romper este nivel. Entonces aquí sugiero abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que creo que este nivel se romperá próximamente, porque aquí el precio también tiene un excelente potencial bajista y como podemos ver también hay un cruce de las medias deslizantes y se está formando un histograma rojo. Esto significa que los volúmenes a la baja están aumentando y que próximamente el precio se moverá a la baja. En esta situación hemos abierto un trade por 2 minutos teniendo en cuenta que el precio puede entrar en una zona de corrección o que puede haber un pequeño retroceso hacia arriba, lo cual puede que haya un movimiento correctivo. También podemos ver que está empezando a formarse un histograma verde. Y vemos que el potencial general del precio también va a la baja y se está produciendo una comprensión del nivel. Por lo tanto, en esa situación es más probable que próximamente el precio siga bajando y se rompa el nivel de soporte. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade y ver qué vamos a obtener ahora. Todo bien amigos, como pueden ver el precio continuó bajando y logramos cerrar nuestro trade con ganancias. Esto significa que el nivel se rompió y que nuestro análisis fue correcto. El indicador también sugirió un buen punto de entrada. Además, tras la formación del histograma verde, el histograma rojo comienza a formarse de nuevo. Y esto significa que los volúmenes a la baja siguen creciendo. En especial debemos aprender a entender estos momentos. Así que amigos, continuemos. Aquí tenemos un nivel de resistencia
Y también podemos ver que en estos momentos se está produciendo una tendencia al alza y todavía hay espacio hasta el nivel de resistencia. Además, hay un cruce de las medias deslizándose y se está formando un histograma verde. Aquí sugiero abrir un trade por 3 minutos al alza, ya que creo que próximamente el precio seguirá moviéndose hacia este nivel, porque el precio tiene un excelente potencial hacia arriba. Además, el precio se ha movido con bastante fuerza últimamente. Y también el nivel de resistencia es interno. Vemos que el principal nivel de resistencia es ligeramente superior, pero aquí aún no es visible. Y como este nivel es interno, no es especialmente resistente, lo que significa que es más probable que se rompa. Y así el precio continuará moviéndose hacia el nivel de resistencia principal, que es más alto. Pero en cualquier caso, amigos, creo que podremos solucionarlo muy bien. Entonces, ahora esperemos el resultado de nuestro trade. Excelente, amigos, como podemos ver el precio continuó moviéndose hacia nuestro nivel y este nivel se rompió. También después de la corrección continuó un fuerte movimiento alcista hasta el nivel de resistencia principal, que es más alto, y el precio tiene un excelente potencial hacia arriba. Pero por supuesto, logramos trabajar bien con este movimiento en particular. Además, las recomendaciones del indicador eran correctas y nos dio un buen punto de entrada. Así que gracias a estas situaciones del mercado, hoy hemos obtenido buenas ganancias. Debemos tener en cuenta que inicialmente tenía un depósito de $2,000. Significa que hemos trabajado con solo 4 situaciones de trading y hemos obtenido un gran resultado. Y el beneficio de hoy es de $6,970. Estoy súper feliz y contenta. Además, todas las situaciones en el mercado funcionaron muy bien y como pueden ver, todas las situaciones eran similares entre sí. Espero que hayan disfrutado y sobre todo aprendido de este video y de esta sesión de trading, ya que siempre lo hago con mucho amor para ustedes. Y mi recomendación para ustedes es que intenten conectar este indicador y busquen en el mercado situaciones similares que ustedes ya dominan. Eso es todo. Una vez estén listos para empezar, ustedes comenzarán a amar este mundo del trading y sobre todo acumulen la experiencia necesaria, pero siempre con responsabilidad. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este gran video y estoy súper feliz y agradecida de que ustedes se hayan quedado conmigo hasta el final. Así que ustedes apliquen todas esas estrategias que hemos aprendido en este video en situaciones similares para que puedan obtener también ganancias igual que yo o mucho más que yo. Estoy súper feliz también de que ustedes sean parte de mi comunidad y que juntos estemos ganando en el trading. Así que les deseo todo lo mejor y si todavía no han ingresado a mi grupo privado, no se olviden de hacerlo, solamente ingresándome la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Sobre todo, amigos, suscríbanse a este canal, denle me gusta, comenten y compartan con todo el mundo, ya que todos estos videitos informativos y educativos los hago con todo el amor del mundo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.